Bien, bien. Seguramente lo va a hacer desde Twitter, ¿no? Falta un minuto. Los taita. Hermano, quién escribió Génesis? No tiene distintos autores, No es una construcción. porque tiene un autor de tendencia yavista, eloísta y en distintos momentos. Por eso yo les dije que no es para que hagan toda una lectura de la introducción al Pentateuco, pero sí les di en la Biblia de Jerusalén unos pedacitos que hay que leer ahí en la introducción. ¿Y con cuál nos podemos identificar más? ¿Con el egoísta o con el diablo? Eso depende de la tendencia suya. Bueno, ya. Hermano, no escuchamos. O con eso, Rafa. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Con cualquiera, pero con la hermana, hombre. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, Por los siglos de los siglos. En honor a las mujeres, Santa Clara, Santa Beatriz. Ruega por nosotros. Santa Madre Caridad. Ruega por nosotros. Santa Madre Bernarda. Ruega por nosotros. Bien. Al final se decía, uy, esto es complejo. No, complicado. Yo pienso que más que complicado es complejo. Una cosa complicada es que uno no puede entender. Una cosa compleja es que para entender hay que ver distintas cosas. Y ahí viene la mentalidad de uno, cuando las cosas como que le cambian el chip. Entonces usted dice, no, eso es muy complicado. No, eso es complejo, hay que entenderlo de otra manera. Les voy a leer parrafitos que ustedes ya entienden a partir de lo que hemos hablado y después lo comprobarán en el texto. A ver, concéntrese. La hermana decía que eso es obra de la gracia y de la disciplina. Y en la parte de la disciplina, pues el dicho aquel de que intellectus apretatus discurrit. ¿Qué quiere decir? Intellectus, Intelectual. el entendimiento, apretado. Un intelecto apretado. Ese sí entiende. Si usted no lo aprieta, no entiende. Si usted estudia y le duele la cabeza, ¿Y reputis? bueno, oigan bien. Solamente leerles algunas conclusiones. La preocupación del autor del Génesis 1:11 no es la de presentar datos históricos o científicos, sino simbólicos. ¿Se ubican? El relato de la creación del mundo y del ser humano no es algo original del pueblo de Israel. También existe en Egipto, en Oriente Próximo, en India, en China, en África, en América, en Colombia. Aquí se les olvida ese pedacito. Son relatos que por medio de símbolos o imágenes muestran la visión del mundo y las creencias religiosas del pueblo, lo mismo que la intención del autor. Al leer un texto, es importante buscar la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Para quién? ¿Cuál fue la intención del autor? A partir de esta perspectiva, hay que leer los dos relatos del Génesis, buscando entender el sentido de las palabras que aparecen, el contexto histórico en que se escribe y la intención del autor. Me parece que eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Bien. Y la propuesta
es percibir las diferencias que existen entre los dos relatos de la creación, focalizándose especialmente en la creación del ser humano hombre y mujer y su misión en el mundo. Y al final saca la siguiente conclusión, por eso yo pongo mucho énfasis en las conclusiones, porque en las conclusiones usted lo que tiene que tratar de comunicar es lo que comprendió. En las conclusiones, cada cosita tiene su conclusión. ¿Cómo explicar las diferencias entre las dos narraciones? Son relatos que fueron escritos por autores diferentes en épocas diferentes. Más tarde, posiblemente en el periodo de Nehemías y Esdras, entre los años 450 y 350 a.C. Y si eso sucedió en miles de millones de años, ¿cómo lo supieron? Según la tradición oral. Y también había tradición oral. Y el pueblo iba aceptando esa interpretación. Así también fueron los evangelios. Es que los evangelios tienen el momento en que se escribieron, el momento en que sucedió, el momento en que a la luz del Espíritu en la resurrección leyeron esa historia, el momento en que fueron transmitiendo esa historia leyéndola desde su historia. Por eso hay muchas cosas que parecería que son del tiempo de Jesús y son del tiempo de los apóstoles. Porque ya es una relectura del Evangelio. La tradición oral que eso va teniendo. Y después la mano del autor que metió mucho la mano ahí. Entonces, para recuperar esa historia hay que atravesar ese camino. ¿Cómo explicar la diferencia entre las dos narraciones? Son relatos que fueron escritos por autores diferentes en épocas diferentes. Más tarde, posiblemente en el periodo de Nehemías y Esdras, entre los años 450, se colocaron lado a lado. O sea que venían en la tradición paralelos. Y después en el Génesis los dejaron paralelos y los colocaron lado a lado. Oiga, a ver cuál prefiere usted. Ya me imagino cuál va a preferir. La narración del Génesis 1, 2, 4a fue escrita por un grupo de sacerdotes exilados en Babilonia alrededor del año 550 a.C. La narración de Génesis 2, 4b-24 presenta tradiciones antiguas que se remontan al tiempo de los reyes y a las tradiciones del posexilio. Su redacción final se puede situar alrededor del año 400 a.C. En cada etapa, las personas usaron la situación de su tiempo para transmitir su mensaje, sus críticas y sus propuestas acerca de los problemas que estaban enfrentando. Eso es lo que se llama un texto etiológico, que se trata de explicar la causa del problema, porque no tiene todavía todos los datos del problema. La causa del problema. Este parrafito me parece muy importante. Es bueno recordar que los relatos de Génesis 1:11 son relatos simbólicos de la historia de Israel, que contienen un mensaje religioso. Son narraciones construidas con varios géneros literarios: saga, leyenda, mito, etiología. Relatos que explican el origen de un lugar o de una costumbre y presentan determinada comprensión de Dios. Eso es muy bonito.
Decir que un texto bíblico es una narración mítica algunas veces causa extrañeza y malestar, pues tenemos una comprensión del mito como mentira, fantasía o fábula. Y aquí presenta la creación a partir de un mito africano. Bien. Y ya entonces, supuesto que hay que pasar de esa lectura corriente, popular, científica, tal, a una lectura histórico-crítica de comprensión religiosa del mensaje, entonces, al presentar el contexto literario de los textos, dice, oigan bien, ¿qué originó ese texto? Aquí hay una historia del contexto histórico de Israel en el exilio y en el posexilio. En tierra extranjera, sin trilla ni frontera, el pueblo entra en contacto con la religión del imperio y se siente confuso en su fe en Dios. En Babilonia hay muchas divinidades. Marduk, representado por el sol, es la más importante, pues él es considerado el creador del mundo y del ser humano. Según la creencia oficial, es esta divinidad la que garantiza la victoria a los ejércitos de Nabucodonosor. Entre las prácticas religiosas más populares en Babilonia se destaca el culto a la diosa Sin, representada por la luna, y es la diosa planeta Shar. Muchas personas exiladas aceptan las divinidades del imperio. El pueblo de Babilonia empieza a cuestionarse dónde está Dios, por qué nos está castigando. Por nuestra respuesta. En ese momento surgen muchos salmos, poesía, narraciones y otros escritos que recuerdan las maravillas que Dios realizó en la historia del pueblo desde los orígenes. Las oraciones renuevan la fe en Yahvé como el único creador de todas las cosas. Así reza el pueblo. Cuán numerosas son tus obras, Yahvé, todas las has hecho con sabiduría, de tus criaturas está llena la tierra. En uno de los textos más conocidos en el exilio de Babilonia, el poema litúrgico del comienzo del Génesis, probablemente escritos por sacerdotes exilados, estructuraron el poema de la creación con el estribillo y vio Dios que estaba bien. En una situación desordenada y devastada por la violencia, los autores recuerdan que el mundo creado por Dios es bello, ordenado, perfecto y bueno. Los autores recuerdan que el pueblo exilado no es un esclavo, sino personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. El relato es una invitación a los exilados de ayer y de hoy para rezar y renovar su fe y su esperanza en el Dios creador. Y ahí viene toda la explicación, ya no solo del contexto literario, sino del contexto histórico, sino del contexto literario. Y entonces termina diciendo, es una invitación a la esperanza. Dios nos da este mundo para que podamos vivir en armonía y paz. Y en el séptimo día Dios concluye su creación. Él bendice y santifica el séptimo día. En el libro del Éxodo, que tal vez contenga más datos antiguos, trasluce la necesidad del descanso físico. Bien, entonces se dan cuenta del desarrollo que hemos seguido partiendo de este tipo de lecturas, sintiendo la necesidad de otra lectura histórico-crítica, pasando a hacer esa lectura histórico-crítica de los contextos históricos y los textos literarios para llegar a entender el mensaje. Entonces, después en la plataforma le aparecen los textos bien ordenaditos. ¿Están ubicados? Sí. Bueno.
Entonces, vamos al último punto. El tercero es comprensión y aplicación. Después de leer, estudiar, comprender y aplicar. O sea, comprensión personal de la vocación humana a la luz del Evangelio de la creación. Dos puntos, y la pregunta es esta. ¿Cómo comprender entonces nuestra verdadera vocación humana? Y sus exigencias para nuestra vida personal, comunitaria, ecológica. O sea que ya aquello de que la medida de todo es el hombre, la medida de todas las cosas, hay que relativizar esa absolutización que se hace del ser humano y más desde la individualidad del ser humano. Esa es la tensión permanente. Usted ahora se está planteando ese problema también. O sea que no es un problema antiguo. Bien. Entonces, esta es una lectura bíblica. O sea que casi que no nos salimos de la Biblia. Pero hay que hacer esa lectura también de manera catequética. Es decir, ver cómo en el catecismo aparece eso. Entonces, les voy a poner una lectura del catecismo católico. Ustedes saben que el catecismo católico se cita más por los números. Está en el orden del credo. ¿Qué es lo que debemos creer? ¿Qué más? Las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al preso, dar posada al que lo necesita. Y las espirituales. Soportar con paciencia al que no sabe. La única que es. Bueno, las hermanas sí se las saben, ¿cierto? Rezar por los difuntos, darle cristiana sepultura. ¿Sí están ahí? Sí, hermana, acá estamos. Hermana, es que los postulantes no se saben muchas cosas del catecismo. Ustedes sí se saben el catecismo, ¿no? Pues sí. Bien, yo ya les dije la importancia del catecismo católico, ¿no? El solo hecho de saber que es fruto, en cierto sentido, de la Iglesia universal en todos sus estratos o componentes, porque ahí participaron todos. Y entonces, ¿cuál fue el interés? Que da esa complejidad de la fe en las creencias. Después de los años del Vaticano, a los 25 años del Vaticano, se vio la necesidad de presentar un catecismo. Parecía que todo era válido. Y eso fue crítico. Eso hizo sufrir mucho al Papa Pablo VI. Entonces se vio la necesidad del catecismo y se demoraron de 10 a 12 años
en presentar ese catecismo. Entonces ahí está el fruto de mucha consulta y uno tener en la mano todo ese trabajo. Bien, entonces el catecismo católico tiene una intención catequética también para el aprendizaje. Entonces el apartado que nos interesa sobre la creación está entre los números 272 al 290. Pero tiene la ventaja de que al final de cada artículo, de cada apartado, entonces saca un resumen para que uno se lo aprenda. El resumen es de todo el capítulo. La lectura que les propongo no es de todo el capítulo, pero vale leer todo el capítulo. El resumen está de la 315 a la 324. El primero es para decir que en la creación del mundo y del hombre, Dios ofrece el primero y universal testimonio de su amor, de su sabiduría y la primera revelación de su designio benevolente que encuentra su fin en la nueva creación en Cristo. Entonces uno entiende por qué todo está en Cristo y por Cristo y para Cristo. Cuando usted se pone a pensar que desde Dios usted no puede ser sino creado en Cristo, porque esa es la imagen, y desde su imagen y semejanza. Eso no es únicamente para cristianos. Por eso el Papa ya está allá. El Papa está en esta perspectiva. Cosmos, ya lo tiene. Creación, léase la Amoris Laetitia. Humanidad, Fratelli Tutti, ahí lo tiene. Historia, Evangelii Gaudi, 3 manuales. ¿No les parece? Ahora en la presentación por ejemplo, en la presentación que yo hacía de la cristología no tenía como tan clara esta perspectiva que es muy franciscana. Entonces cuando uno se mete en eso dice no, entiende por qué Cristo es la plenitud del ser humano, la plenitud de la creación, la plenitud de la consumación escatológica de la historia. Ser humano, universo e historia. Y en el magisterio del Papa usted tiene esos tres documentos. Aunque la obra de la creación se atribuye particular, bueno, ahí viene ya en el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y habla también de la providencia, o sea que leen los números y leen el concilio es anterior al catecismo. Y usted sabe que una de las aperturas fundamentales del concilio fue la iglesia en el mundo. Porque iglesia y mundo volvemos a que están separados. Y hubo una eclesiología que venía desde la eclesiología de San Roberto Belarmino, y que entonces tanto la iglesia como la sociedad eran sociedades perfectas las dos. O sea que la iglesia trataba de organizarse de tal manera que fuera una sociedad perfecta.
Y de ahí entonces, a comienzos del siglo XX, había muchas condenaciones de la cultura, de la ideología, de la filosofía. Una de las perspectivas, oigan bien, fue ver la iglesia no desde ella misma, sino desde el reino de Dios en el mundo. O sea, lo que está haciendo el Papa, ver la iglesia no desde dentro, sino la iglesia desde afuera. Verla el referente último de la historia, que es el reino de Dios, y del referente del universo y de la humanidad, que es el mundo. O sea que estas tres, si uno se mete eso en la cabeza, va entendiendo un conjunto de cosas. Y entonces había una tendencia a decir que no fuera iglesia en el mundo, sino iglesia del mundo. Como para que se vea que tiene que estar adentro. ¿Y eso por qué? Que tiene que estar afuera, porque estaba muy adentro. Y seguimos muy adentro. Con la clericalización. Y eso sí que ¿con la qué? Con el clericalismo. Hermano, es que los hermanos ya hablan mucho de la desclericalización. Porque que no. La iglesia está enclericalizada. Bien, entonces ahí fíjese, vea, fíjese que hay es que es muy bonito hacer la relación de todo. Digamos, cuando uno está como en ese camino de tratar de relacionar las cosas, ya como que va encontrando un esquema que le funciona. La Gaudium et Spes, que es la constitución sobre la iglesia en el mundo, que es una de las 4 principales del concilio. ¿Cuál es la primera del concilio? El concilio tiene 4. Si usted se ubica en las 4 constituciones del concilio, lo demás del concilio es desarrollo de esas 4 constituciones, sobre todo de la iglesia. Es como un núcleo, un ovillo que se va deshilando. ¿Cuál es la primera? Verbum Dei. Bien, hermana, Verbum Dei. Sáquenla acá. ¿Cuál es la primera? Verbum Dei. La palabra de Dios, o sea, la revelación. Bien. Hermanas, como los hermanos, a ver, no las hermanas, sino los hermanos. Hermanos, ¿cuál es la segunda? Ay, hermano, ¿cómo no va a hacer eso? Eso está aquí, ¿no? Hermana, saquen la cara. Hermanas, ¿cuál es la segunda? Lumen Gentium. Lumen Gentium. Nomen Gentium. No me. Bueno, pero ahora otra de las hermanas. Eso, solo las hermanas. Numen Jesús, que O sea, la de la iglesia. La iglesia es en el mundo como luz de las gentes. Lumen Gentium, luz de las gentes. Hermanas, la tercera. hermana Jensi, la tercera. La primera es. Sacrosantum Concilium. ¡Bravo! Hombre, hermano, usted se merece un premio. Sacrosantum Concilium. Sacrosantum Concilium. ¿Qué significa? Santo Sacro Concilio. El Sagrado Concilio. El último, pues, es imposible que nosotros no sepamos. Hermano, y el último. A ver, Daniel Antonio, ¿cuál es la cuarta? Hermanas, cuarta. Gaudium et Spes. Gaudium et Gaudium Spes. et Spes. La iglesia. Ya. ¿Cómo que? Gaudium est.
et spes. Gaudium. Gaudium et spes. No lo voy a corchar porque seguramente la hermana sí responde. No, ya nos corchó, ¿no? Pero, Significa pero cuando veamos ya la iglesia, entonces vamos a ver un poco el conjunto de la iglesia. El primero es. Vea, esto era, digamos, esto era tan apasionante, era tan apasionante cuando uno descubría esto viniendo de la iglesia antes, que uno la leía y la releía. Yo llegué hasta aprenderme de memoria números, para ubicarme, número tal, 22, número 48, número... Entonces, los 3 primeros capítulos de la Evangelii Gaudium tratan primero del ser del el hombre en la humanidad. Primero el hombre. Y entonces, después de desarrollar toda la parte del hombre, llega a que el misterio del ser humano se descubre en el misterio del Verbo encarnado. interesante. O sea que usted ve ahí a Adán y nuevo Adán. Tan humano como Jesús, solo Dios. Y los ángeles, todo, solo Dios. Tan humano como Jesús, solo Dios. Por eso la tendencia de la visión de Cristo como la divinización del ser humano se está revirtiendo. Más desde la divinización lo que se busca es la humanización del ser humano. Porque es la encarnación de Dios en el ser humano, no al lado del ser humano. Por eso es mucho mejor decir que el Verbo se hizo carne, a decir que el Verbo se hizo hombre. Porque carne, mira, es que el judío tenía una antropología distinta. El judío no tenía cuerpo y alma. La antropología de él era soma, pero todo unido. Psique, o sea, Sí. el alma, nous, la inteligencia, y neuma, el espíritu. Y la Gaudium et Spes habla de la integralidad del ser humano. Entonces el capítulo primero Gaudium et Spes habla de qué? del ser humano. A ver, les doy los títulos exactos de los 3 primeros capítulos. No quiere decir que se vayan a leer los 3 primeros, pero ojalá leyeran el primero. Bueno. Esta edición de los textos del concilio tiene la ventaja de que al comienzo de cada texto trae un resumencito. Pero esta edición ya casi está desaparecida. Yo la tengo desde 1983. No, esto no se regala. Primero, la iglesia y la vocación del hombre. O sea, primero mira al hombre. Segundo, mira al hombre en la comunidad humana. El hombre en la humanidad. Tercero. Y el tercero, en el mundo. La actividad humana en el mundo. Falta una dimensión. ¿Cuál será?
Aquí lo que pasa es que entiende mundo como hombre y universo. La iglesia en el mundo actual. Sí, porque ve al ser humano en el mundo es en esa relación, pero no especifica tanto esa relación como le especifica la Laudato Si. O sea que fíjese que sin querer queriéndolo estamos haciendo un estudio desde la Biblia, un poco desde la catequesis, desde la eclesiología, y nos falta, o sea que esos 3 capítulos darle un vistacito al primero, ¿no? Al del ser humano, pero no ver cómo esto lo va uno encontrando en toda parte. Y llegamos a la Laudato Si. Oye, esto sí es muy franciscano. Es que en distintos números siempre está haciendo referencia a San Francisco y a la espiritualidad franciscana, que es la misma clariana, concepcionista y de todas las congregaciones franciscanas. Entonces aquí hay un capítulo que es el capítulo 2, que ese sí lleva por título El Evangelio de la Creación. El Evangelio de la Creación, capítulo 2. Ese es de Laudato Si, ¿verdad? Sí, Laudato Si. La anterior era Evangelii Gaudium. Gandhi. Todo eso aparece ahí va a aparecer en la plataforma. Van a leer del número 62 al 84. No es todo el capítulo, sino solamente 20 numeritos. Número 62, ¿al cuál? Al 84. No, no. Ahí donde está el detalle, dijo de mírala. 20 nomás. 20 no, muy bien, hermana, 20 nomás. Y aquí estaban diciendo, ¿no pide más? 6284, que tiene como 3 apartados. Primero, la luz que ofrece. Ahí en esos números hay 3 apartados. El primero, la luz que ofrece. El segundo, que es el más referente, la sabiduría de los relatos bíblicos. O sea, Génesis, eso es muy bonito. Ese es el más importante, sabiduría de los relatos bíblicos. Y el tercero, que es el misterio del universo. Porque el Papa lo propone en diálogo con estas otras concepciones del universo, del ser humano, de la historia. Porque al fin de cuentas hay un sustrato común en todo, que es esto, es cómo se comprende entonces en ese intercambio de saberes. Bien, como les decía, me parece que entrando en un tema de estos, pues si uno simplemente entrega una pauta escrita y con unos textos de lectura, en fin, es muy difícil. Por eso me parece que es más pedagógico este sistema de entregarlo primero así y después ya con esta comprensión ubicarse allá. Pero como les digo, la parte más importante siempre es la conclusión. A ver, así
como primera reacción frente a un tema de estos, ¿a qué invita? A tener más perspectivas, a verlo de otra forma. A verlo de otra forma. Muy bien, eso ya es Ir madurando un poco, de poco a poco la fe. Me quitaste la palabra. para la maduración de la fe. Muy bien. Abrirse. Abrirse, porque uno está cerrado. Ahora sí. Conocer a Dios. No, desde ahí conocí uno a Dios y a Jesús. Esa es la lectura que se llama de la Biblia integralmente, no ver la Biblia como trozos ahí. Si tiene el mismo autor, todo está relacionado con todo. A ver, Daniel, la reacción que te causa esto. La reacción no es, como lo decía usted hace un momento, que uno tiene una creencia y le enseñaron una creencia en la comunidad, en la familia, y lo que uno ha podido leer y esto, entonces es como redefinir todo lo que uno trae, confrontarlo con lo que estamos viendo y sacar también unas conclusiones propias de lo que estamos. Exacto. Giovanni. La relación del hombre como tiene la creencia desde el Génesis y cómo lo va interpretando de varios contextos históricos. Bien. Lo que dice Daniel, pero sin perder la fe, porque pueda que esto lleve a uno a decir, bueno, y entonces ¿en qué voy a creer? Porque yo vengo de una parte donde me enseñan una cosa y acá me enfrento con otra cosa que no era lo que yo sabía. Entonces puede llevar a uno a decir, no, yo no voy a creer en nada. Sí, pero no tomar una actitud así temerosa, sino abrirse. Sí, por eso Sin miedo al De éxito. fe en fe, hasta cuando se manifieste Él, sabremos quién es Él. Todavía no sabemos. Y ahí sabremos quiénes somos nosotros. O sea que Ahí es que es lo que dijo la hermana, que esto es gracia y disciplina. bueno, y entonces ya que hablaron de las hermanas, a ver, hermanas, ¿cuál es la reacción, el sentimiento que causa un tema de estos? Hermano, pues yo creo que lo primero es como el asombro, ¿no? Porque se encuentra uno ante algo que si bien es verdad, ya por la poquita experiencia que uno ha concebido durante estos años de vida religiosa, pero es la capacidad del asombro. Yo pienso que cuando uno tiene esa capacidad de asombro y se deja asombrar ante algo que es completamente nuevo, entonces nace también la motivación y el entusiasmo de querer aprender, ¿no? Y lo que usted decía, lo que los hermanos decían, los aportes que hacían, yo lo completaría también con la parte del crecimiento, ¿no? Porque es un crecimiento que me tiene que llevar a un crecimiento espiritual, humano y en una dimensión social también, ¿no? Porque si nos consagramos y aprendemos, no es para quedarme con ese conocimiento de yo, sino es para ponerlo al servicio. Entonces, es como lo que presenta, ¿no? Y lo que el hermano decía, no sé cómo es su nombre, pero lo que decía acerca de las ideas que uno tiene preconcebidas, muy al contrario de eso, desanimarme a decir, mira, es que yo tenía entendido que Adán y Eva sí existían al principio. Yo no sé si haya tiempo, pero les cuento así algo muy rápido. Yo siempre creí que Adán y Eva eran reales, o sea, que habían sido completamente... Y cuando yo llego, no, sí, y cuando yo llego y me encuentro que no, entonces mira, eso causa, pero al contrario de causarme pues como tristeza o como esto, creo que cuando uno lo mira ya desde la parte bíblica, desde la parte del estudio, es una historia, como lo decía el hermano, que te amplía la capacidad y te enamora más, o sea, te llena más porque no es algo tan fundamentalista ni literal, sino que es algo mucho más amplio y es mucho más hermoso. Entonces ya, eso es todo lo que tenía que decir. tiene la capacidad de ser
Y las otras hermanas, Lo mismo que dijo. Hermano, yo digo que es como aprender a conocer, pues en el camino en el que vamos, ¿no? Que nadie ama lo que no conoce. Entonces, es tener ese conocimiento en el camino en el que estamos, ¿no? En el camino de nuestra fe. muy bien, muy bien. Otra, es que yo no alcanzo a verlas aquí. Te habló Jessica y Jens, falta María. Ahora sí la Yo estaba pensando, ¿ya? Yo estaba pensando en lo que decía Sor Jessica sobre el camino. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo pienso que es sí, a veces uno lleva un pie por un lado y otro pie por el otro, una idea por un lado y después vienen otras ideas por otro lado. Entonces no, es enfocarnos en ese camino de las enseñanzas para poder llegar a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces creo que sería como eso. Creo que ahí cae como lo que más escuchado. Y yo creo que para la vida contemplativa es sumamente importante, en el sentido en que uno dice que la vida contemplativa es verse y ver todo esto desde la fe. Y entonces esa es una contemplación que une todo en todo. Y de ahí también que la relación que tenga la vida contemplativa con el mundo, o con la misma historia. Bueno, no, entonces me alegra mucho, porque el mismo texto trae una frasecita en la página 22 que dice: es necesario leer con la mente y el corazón. La lectura franciscana es mucho más desde el corazón, porque la teología es una ciencia práctica, en que el primer acto es creer. Y entonces todo el esfuerzo es presentar el mapa de un camino posible, vea, presentar el mapa de un camino posible para comprender la historia de la creación del universo, de su destrucción y de su recreación. Los tres momentos: creación, redención, en medio de la destrucción, pero siempre con la esperanza de la consumación. Por Cristo, con Él y en Él, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias. Y entonces, como les digo, esto queda en la plataforma, pero ya con el... Ya he explicado todo lo que hay que leer, los Sí, numerales y todo. ahí todo ya. Todo leído ya también y explicado. Ah, sí. No, sí. Pero es poquito. Ay, hermanito, que no considera, ¿no? 20 hojitas es poquito, ¿verdad? ¿Qué vamos a barrer? ¿A qué vamos a cocinar? Reunido con franciscanismo, con análisis. Nunca le digan a una monja de clausura que no hay tiempo. ¿Quién tendrá más tiempo, hermana? Ella, porque Ellos, los hermanos. no, ustedes hermanas, ustedes se levantan de madrugada a rezar, nosotros no. Deberíamos hacer algo así que se llamara un día como una concepcionista, a ver. Sí. Nosotros las invitamos un día como franciscanos. Nosotros no nos tocan muchas cosas. Un día del postulado. No, hermana, nosotros tocamos. Bueno, ahí está haciendo una balanza. Bueno, entonces dentro de 15 días, si Dios quiere, ¿no? 15... Ay, dentro de 8. 8 de Antonio. No, Pablo, no quiere la plataforma. Está un No, ahí vamos viendo, yo voy midiendo por dónde van, sí, porque yo no tengo el afán de acelerar o no.
Yo creo que como este tema ya nos toca todo el año pasado lo tenía que dar en el primer semestre. Entonces ahora ya es todo el año. Y como el tema del segundo semestre es el concilio y el posconcilio, ¿no ve que antes y después? Y eso es para ustedes, eso no estaba antes aquí. Entonces ya no hacemos la división entre primer y segundo semestre, sino que todo el año desarrollamos el tema integrando la visión que se tiene ahora sobre el mismo tema. De tal manera que, o sea que en el camino me irán diciendo más o menos por dónde van. Sí, porque el tono es correr. Claro, porque no entenderíamos nada. Sí. Oye, es un tema muy complejo, un tema muy interesante que hay que leerlo detalladamente y saborearlo. Muy bien. País así, que padre. Aparte es que eso no Bueno, aprende por otro. buena tarde, hermanas, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen estudio. Pórtense bien. Recen por nosotros. Y ustedes por nosotras. Unos por los otros. Claro, hermanita. Chaito. Chao, hermanito. Dios les bendiga. Amén. Igual, hermana. Este tema es para ir gateando así, cuando uno comienza a dar los primeros pasos. ¿Ah? Creo para entender y entiendo para Creo, aunque todo se oculte a mí. Ese es creo para entender. Espérate que voy a ¿Y anotar creo para qué? de San Santiago de Porto. Ay, sí, voy. Gracia de entender para creer, sino dame la gracia de creer para entender. Usted tiene una sabiduría. Rafa Benítez.